Hola a todos. Si estáis en plena recta final para el examen, prestad mucha atención. Bienvenidos a este tutorial intensivo sobre procesamiento sensorial y disfunciones en el aula. Nuestro objetivo de hoy es estructurar todo este material de refuerzo paso a paso para que podáis convertir la teoría neuropsicológica más pura en una herramienta de diagnóstico súper práctica. Básicamente, lo que necesitáis como futuros educadores. Venga, entremos de lleno en esto. Esta va a ser nuestra hoja de ruta para dominar el material. Vamos a empezar con la base neurológica, de ahí pasaremos a la observación clínica de disfunciones visuales y auditivas con casos reales y remataremos con las intervenciones pedagógicas clave. Todo muy bien estructurado para que el repaso sea lo más ágil posible. Vamos con el primer módulo. Fijaos, comprender cómo funciona la neurociencia básica es el requisito indispensable, el primerísimo paso para poder diagnosticar luego cualquier problema en clase. Sin esta base no hay diagnóstico posible. Aquí tenemos los pasos fundamentales de la percepción. El viaje empieza siempre con un estímulo en el ambiente y termina cuando por fin lo reconocemos conscientemente. Pero ojo aquí, el puente crítico, la verdadera magia que une el mundo exterior con nuestra mente, es la transducción. Es ese momento biológico exacto en el que la energía física, como la luz o el sonido, se convierte por fin en señales eléctricas que nuestro cerebro puede procesar. Y este modelo de Goldstein lo ilustra de maravilla. Mirad, el estímulo ambiental, que en este caso es un tigre, impacta directamente en los receptores. Esa imagen sufre una transformación eléctrica y empieza a viajar por una red neuronal gigantesca, como si fuera el tráfico en hora punta de una gran ciudad, hasta que el observador finalmente percibe y reconoce al animal. Es un ciclo constante y súper dinámico. Ahora, de cara al examen, es vital distinguir estas dos vías operativas. El procesamiento ascendente, o bottom-up, es la pura captación de datos. Va desde los sentidos hacia el cerebro, de abajo hacia arriba, pero el procesamiento descendente, el top-down, es el que mete en la ecuación nuestro conocimiento previo. Y esto significa algo crucial en el aula. Los recuerdos y las expectativas de un alumno alteran literalmente la forma en que percibe y entiende cualquier información nueva que le presentemos. Vale, primera pausa para nuestra autoevaluación, ideal para ir activando la memoria. En el proceso perceptivo, ¿qué ocurre exactamente durante la fase de transducción? Pensemos un segundo. Exacto. La palabra clave es transformación. Es el cambio de la energía del entorno, ya sea luz o presión sonora, a señales eléctricas, que son en definitiva el único idioma que entiende nuestro sistema nervioso. Una vez afianzada la teoría, pasamos a la segunda sección. Vamos a cambiar el chip hacia la neurociencia clínica, para ver cómo toda esta teoría se traduce en síntomas reales de esos que vais a ver en el pupitre todos los días. Vamos a ver el hardware biológico de la visión. El viaje es fascinante. La luz entra por el ojo, viaja rapidísimo por el nervio óptico y cruza hasta llegar a la corteza visual, justo en la parte posterior del cerebro. Y aquí está el kit de la cuestión. Cualquier fallo, por minúsculo que sea en esta ruta anatómica, es lo que acaba generando esas dificultades de aprendizaje que luego notamos en clase. Fijaos en esto porque cruzar la disfunción interna con el síntoma visible es oro puro para este repaso. Hay que entrenar ese ojo clínico. Si veis a un estudiante que de repente es muy torpe a nivel motor o se queja de visión doble, podríamos estar ante un problema estructural como el estrabismo. O si se pasa el día quejándose de dolores de cabeza, entrecierra los ojos y confunde las letras, casi seguro que tiene un error refractivo, ya sea miopía, hipermetropía o astigmatismo. Pero ojo, la cosa no acaba en las patologías clásicas. Tenemos que prestar muchísima atención a los problemas de convergencia o al nistagmo, que es cuando los ojos hacen esos movimientos rápidos y totalmente involuntarios. Y esto es importantísimo a nivel pedagógico. Ese alumno que evita hacer los deberes o leer en voz alta, a lo mejor no es que no tenga motivación, o sea, un vago, es que está sufriendo una fatiga visual insoportable por culpa de estos déficits. Vamos con nuestra segunda pregunta de autoevaluación, sacada directamente de los casos clínicos del material de refuerzo. Un alumno inclina la cabeza, se tapa constantemente un ojo y su rendimiento en tareas de precisión visual cae en picado. ¿Cuál es la disfunción? Pues quienes hayáis pensado en la ambliopía, lo que coloquialmente llamamos ojo vago, habéis acertado de pleno. Son las señales de alerta de manual. Pasamos al tercer bloque. Y cuidado porque el procesamiento auditivo es igual de vital que la visión, sobre todo cuando hablamos de adquirir el lenguaje en los primeros años y del éxito académico en general. La anatomía del oído interno es una verdadera obra de ingeniería. El sonido viaja por el canal, hace vibrar el tímpano y mueve la cadena de huesecillos. Pero es justo ahí, en la cóclea, esa estructura con forma de caracol, donde ocurre la magia. Las ondas mecánicas se transducen en impulsos nerviosos, listos para viajar por el nervio auditivo, directos al cerebro. Y una vez que la información llega a la corteza auditiva, hace algo increíble. Se bifurca en dos grandes vías.
La vía del qué nos dice exactamente qué estamos escuchando, discriminando los sonidos y las palabras, y por otro lado, la vía del dónde nos dice de qué parte de la clase viene ese sonido. Y para que un niño pueda entender al profesor en medio del ruido típico de una clase, ambas vías tienen que funcionar en perfecta sincronía. Para clavar el temario del examen hay que catalogar muy bien estas patologías. Hay una diferencia abismal entre un problema periférico, como una hipoacusia, y un problema de procesamiento central. La hiperacusia, por ejemplo, puede provocar dolor físico ante sonidos normales, lo que destroza la atención del niño. Y por otro lado, lesiones más profundas pueden generar cosas como afasias severas que complican muchísimo la comprensión. Tercer escenario clínico para afianzar conceptos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la agnosia auditiva y la afasia de Wernicke en un colegio? A ver, la clave está en que la agnosia afecta el reconocimiento de sonidos en general, como el timbre del patio o un lápiz cayendo. Pero la afasia de Wernicke es específica y súper destructiva para el lenguaje. Impide comprender las palabras habladas, por lo que seguir una instrucción verbal del profesor se vuelve casi imposible. Y llegamos por fin al cuarto y último módulo. Porque, a ver, detectar el problema está genial, pero es solo la mitad de la batalla. El objetivo definitivo de todo esto es que sepáis implementar intervenciones y adaptaciones en el aula que funcionen de verdad. La idea principal con la que os tenéis que quedar es que un pequeño ajuste metodológico puede cambiarle la vida a un estudiante. Cosas tan sencillas como poner siempre subtítulos en los vídeos, usar un buen contraste visual en las presentaciones o permitir que un alumno con déficit visual grave explore un material poco a poco. Nuestro diseño pedagógico tiene que ser lo suficientemente flexible para abrazar todas estas realidades. Vamos con un caso súper práctico y directo de los que suelen caer en la evaluación. Tenéis un alumno con daltonismo que no consigue completar un mapa conceptual codificado por colores. ¿Qué alternativa pedagógica usáis? Pues la mejor solución es dejar de depender del color. Usad texturas diferentes, añadid formas geométricas o poned etiquetas de textos súper claras. Así eliminamos la barrera de raíz. El temario nos deja esta reflexión preciosa. La comunicación educativa es un proceso bidireccional. Ver y ser vistos fortalece la conexión y mejora el aprendizaje. Esto va mucho más allá de la teoría, es la realidad emocional de la docencia. Vuestra capacidad de observar y ajustar el entorno a las necesidades sensoriales de vuestros alumnos es lo que de verdad va a mantener viva su motivación. Y para cerrar nuestro repaso, os dejo esta pregunta en el aire. ¿Cómo transformará el dominio de la percepción la forma en que vais a diagnosticar y derribar barreras en vuestras futuras aulas inclusivas? Aplicar la neuropsicología al día a día es una responsabilidad enorme, sí, pero también es un poder extraordinario para convertir cualquier dificultad en aprendizaje real. Con esto ya tenéis todo el material estructurado y listo para abordar el examen final. Mucha suerte y a por ello.